que tiene Guillermo Torres Quirós. Guillermo Torres Quirós, estás, gracias, buenas tardes por venir, Guillermo, director de Saber Votar, porque el estudio que hicieron es sobre cómo votaron los mexicanos, no, es sobre la conducta de los mexicanos. El comportamiento. Y también un poco sobre los distintos grupos, digamos, cómo votaron por ingresos económicos, a ver, venga, por ejemplo, a ver, te lo puedo resumir muy bien así, Joaquín. A ver. Entre menos ingresos, más voto a Morena. Entre más grandes de edad, voto a Morena. Los hombres votaron por Morena. Nivel de escolaridad, entre menos nivel de escolaridad. Otra vez despacito, sí, que no tenemos prisa. Empieza. Menos escolaridad, votaron por Morena. Los hombres, en su mayoría, votaron por Morena. Los de menores ingresos votaron por Morena. Es decir, lo que vimos en el electorado fue un comportamiento muy claro acerca de un nivel socioeconómico que sí fue muy claro en su forma de votar. Pero tenemos un descubrimiento interesante, y había un voto oculto, que algunos le llamaban la espiral del silencio y otros le llamaban la gran sorpresa. Esa gran sorpresa es una clase media baja que votó por Morena, votó por Claudia Sheinbaum y nunca lo dijo porque les daba pena, les daba vergüenza. ¿Por qué? Ante un nivel de polarización tan fuerte que se fue generando desde la presidencia, donde o eras chay o eras fifí, les daba vergüenza decir a la clase media baja, voy con Morena. Ese fue el voto oculto que fuimos nosotros encontrando en nuestro estudio. ¿Qué más? Encontramos también, por ejemplo, este caso de los hombres. ¿Por qué los hombres votaron más por Claudia Sheinbaum que por Xóchitl Gálvez? Porque atrás de ella veían a un hombre, al presidente López Obrador. Y el descubrimiento, que no se me hace que sea así, que sea algo nuevo, pero que es importante, 7 de cada 10 beneficiarios de programas sociales votaron por Morena. El programa que más votó, de los que más votaron por Morena fueron Jóvenes Construyendo el Futuro y las becas Benito Juárez. Son los que más, de alguna manera, le dieron el voto en ese sentido a Morena, y de los adultos mayores fueron 6 de cada 10. Pero sí vemos nosotros, ese es un indicador importante. Y otro dato también interesante. Casi la mitad de la gente había decidido por quién iba a votar antes de que empezaran las campañas electorales, de forma oficial, porque nosotros sabemos que se adelantaron violando la ley en todo sentido, y entonces sí tuvo efecto el juego de las corcholatas, sí tuvo efecto el haber adelantado a la oposición sus candidaturas, pero principalmente en ese caso. Hubo un 30% que lo decidió durante las campañas, y también encontramos otro dato que también es importante. Cuando se le pregunta a la gente si quieren que siga el gobierno, casi el 50% nos decía que sí, queríamos que siguiera el gobierno, y un casi 40% decía que hubiera un cambio de gobierno. Pero encontramos un 10% de gente que dice el voto no sirve para nada, pero fue a votar ese voto. Ese quiere decir que fue un voto comprado y movilizado. ¿Por? Pues principalmente por las estructuras. No, pero ¿por qué? El motivo así la gente dice. ¿Cómo llegas a esa conclusión? Por el porcentaje. Hay un 8% de gente que nos dice, ante la pregunta directa, ¿para qué sirve el voto? Nos dice, no sirve de nada. ¿Pero fue a votar? Pero fue a votar. Quiere decir que esa gente vendió su voto. Esa es nuestra conclusión. O sea que el voto oculto no era para Xóchitl Gálvez. No. Fue para Claudia Sheinbaum. Así es. Y un voto de vergüenza. No les gustaba decir que iban a votar por López Obrador. Digo, por Claudia. Bueno, ahí viene otro tema. En realidad, la victoria no fueron tanto el voto hacia Claudia Sheinbaum, sino fue una ratificación a la administración de López Obrador. O sea, fue como dijo en un referéndum. Es correcto. Eso fue lo que también descubrimos en nuestro estudio. Que la gente fue un tema de ratificación del gobierno, más allá de un tema de lo atractivo que pudiera ser las candidatas. Es más o menos casi el 20% de los que emitieron su voto dicen que fue por las candidatas. El 58% dijeron que fueron por las propuestas. Es decir, hay una diferencia muy clara, y esas propuestas no necesariamente de las candidatas, sino la narrativa que se fue manejando durante todo el proceso. Por parte del presidente. Por parte del presidente, donde vemos también una cosa, el dominio de esa narrativa de confrontación sí se vio reflejado directamente en ese voto, donde sí hubo gente que dijo, es cierto, el PRIAN existe, son los que han causado los problemas del pasado y los problemas del presente, entonces hay que castigar a ellos y votar y ratificar lo que está haciendo este hombre, que aparte nos está
dando recursos con los programas sociales. Y aparte, según bien tus cifras, tiene un reconocimiento del 70 o 71. 71%, que ese es interesante porque esta la hicimos con parámetro, que somos asociados, la hicimos el día de la encuesta de salida. Antes habíamos tenido nosotros otros estudios donde decían que era el 60% de aprobación, es decir, todavía el día de la elección había más aprobación presidencial y que coincide con los resultados. Si vemos los resultados preliminares, 60% para Morena y sus aliados y un 40% para la oposición, dividido entre los 30 de Xochitl y los 10 de Álvarez Maínez. Otro dato que también encontramos sobre el tema de los bloques de edad y de los distintos grupos. Los que más votaron, los primer votantes, los de 18, 19 años, votaron en su mayoría por Álvarez Maínez, por el Movimiento Ciudadano. Si el efecto de la canción sí se vio reflejado en el primer votante. Conforme van avanzando los bloques de edad, va dándose un voto mayoritario, en ese caso hacia Morena, llegando a los mayores de 60 años con un casi 70% de voto hacia Morena. La generación que más votó por Xochitl Gálvez fue la generación X, ¿no? 40 a casi 55 años. Los baby boomers y los millennials, el voto mayoritario hacia Claudia Sheinbaum, al igual que los adultos mayores. O sea que bueno, Claudia Sheinbaum arrasó. Sí, no cabe duda que arrasa en todos los grupos, pero sí vemos estas distinciones de forma particular. No, que son muy interesantes. ¿Qué otras más encontraste? Encontramos, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el tema de los ingresos, de los ingresos económicos. Sí vemos que obviamente la clase más baja fue la que fue mayoritaria, y conforme va subiendo el nivel de ingreso económico, el voto se va difuminando para Morena y va aumentando para el tema de la oposición. Y el otro es el de la escolaridad. La gente con menor escolaridad, primaria, secundaria, preparatoria, contundente el triunfo hacia Claudia Sheinbaum. Y a partir de licenciatura, maestría o algo más, la oposición se lleva el mayor número. Pero en el tramo entre preparatoria y la licenciatura, el tramo universitario. Ese tramo está dividido, pero sí hay un bloque un poco más hacia la oposición que hacia Morena. Lo que sí es que es muy contundente en el tema de la educación básica, primaria, secundaria y preparatoria. Esos tres es contundente el triunfo de Morena. Bueno, no votan los de primaria y secundaria. Sí. No, me refiero de estudios. De estudios, esos estudios que tenían, los que tienen nada más primaria, ese fue súper contundente, en secundaria igual, entonces es muy parecido, que es arriba del 60%, donde se da ese dato en particular. ¿Qué otras cosas encontraron? Por ejemplo, el tema de sobre si influyen o no, por ejemplo, los debates y las campañas electorales. Para el 53% de la gente sí influyen los debates, influye el desarrollo de la campaña. ¿Qué vimos nosotros? Una campaña en el tiempo legal que no prendió, que no entusiasmó, porque hubo un desgaste, el desgaste de haber empezado tanto tiempo. Y eso se notó en el reflejo principal del desarrollo de los últimos 60 días. Y donde también encontramos algo curioso fue en el caso del Congreso, donde ahí, por ejemplo, la identidad partidista es un 40%, la identidad hacia el tema Morena, PRI y PAN muy parecidos, 11, 13% de identidad, la identidad hacia el Verde, hacia el PT es inexistente, también hacia el tema del PRD, y hay un 15% de gente que no se identifica con ningún partido y que votaron por Morena. Eso es de los también datos interesantes. Es decir, los apartidistas decidieron votar por Claudia Sheinbaum, y encontramos un voto oculto mucho mayor en el caso del Congreso que en el caso de la Presidencia de la República. En la Presidencia de la República el voto oculto era del 16% y era del 22% en el tema del Congreso. ¿Qué significa esto? Que también significa el voto de vergüenza que tenía la clase media, pero también encontramos ahí que la gente hizo el efecto de voto cascada, ¿no? Es decir, votó todo de forma pareja, no hubo una distinción, salvo casos particulares, ¿no? Hemos visto el comportamiento de Jalisco, donde hubo diferencia en esa elección de gobernador con cargos locales, o el caso de Nuevo León, donde también hubo diferencia en los cargos locales. Pero
prácticamente en la mayor parte del país se reflejó ese mismo efecto del voto cascada. Incluso lo vemos en lugares donde había una fortaleza de la oposición, llámese el caso de Guanajuato, donde pierden casi todos los cargos federales, y lo vemos en el caso de Yucatán. Y donde es muy evidente esa parte. E incluso lo vemos en los dos únicos bastiones que presumía el PRI, Coahuila y Durango, donde fue contundente el triunfo federal de Morena y que incluso se arrastró algo de lo local. Pues qué datos tan interesantes. ¿Tienes algún otro que no me hayas dado? Sí, hablamos también de cuál es el principal tema de preocupación para la gente. Y eso nos llama mucho la atención. Prácticamente el 50% nos dice la seguridad, que coincide con todas las encuestas cuando se pregunta cuál es el principal problema. Y aquí lo interesante es que la gente, el elector, no lo tomó como un referente al momento de votar. Es decir, la gente dice, el principal problema es la seguridad, el 50%, en un segundo lugar está la corrupción, 13.5%, y la economía en un 12.3%. Pero no influyeron esos temas al momento de la definición del voto. Otro dato que también importante sobre la parte de de cómo acudió el elector, el 95-96% dice acudió de manera personal, es decir, con familiares o solitos acudieron a la urna y no fueron llevados por alguien más. Los que fueron llevados o ayudados por otros prácticamente representa el 1%. Lo que quiere decir que el elector ya había decidido su voto, decidió ir a hacerlo, y aquí es donde tenemos nosotros una de las conclusiones, es el efecto de los programas sociales no fue durante la campaña, sino se fue construyendo desde antes. Sí, claro. Y si uno revisa con mucha claridad cómo el presupuesto de egresos del 2024, por primera vez en la historia de México, el 51% se va para la Secretaría del Bienestar, ahí está con claridad cuál es la estrategia. Si uno ve que a partir del 2021, 2022, perdón, a partir de 2022, 2023 y 2024, hubo un aumento cada año de 100,000 millones de pesos en la Secretaría del Bienestar, donde el 54% de los gastos de la Secretaría del Bienestar se van al programa de pensión a adultos mayores. Entonces, eso habla de que después de la derrota electoral en el 21 de la Ciudad de México y de haber perdido la mayoría calificada, claramente Morena y la estrategia gubernamental fue tenemos que operar para ganar la elección del 24, y fue inyectando más recursos. Recordemos que en el 21 el apoyo a adultos mayores era de 4,000 pesos bimestral y ahora es de 6,000 pesos. Entonces vimos una inyección que queda reflejado en estos resultados de forma contundente. Ahora, la victoria de Claudia Sheinbaum es irremontable. Totalmente. Sí. Yo sé que hay muchos comentarios que se han hecho en redes sociales y demás, pero es muy difícil revertir tantos millones de votos. Lo que sí es interesante es ver el comportamiento en el tema del Congreso. Eso sí. Porque eso no estaba en ningún escrito, y hay que recordar también ahí que hubo un juego al momento de elaborar las alianzas electorales, que ya antes lo hizo en su momento el PRI con el Partido Verde, meter candidatos. En el 18. En el 18, y desde antes, en el 15, meter candidatos que son de un origen partidista, poniéndoles la sigla de otro, para lograr la sobrerepresentación. Entonces del Verde. Así es, que eran los diputados Sandía, ¿no? Que eran verdes por fuera, pero rojos por dentro. Sí. Y luego cuando en el 18, cuando el Partido Verde se suma después de la elección, tuvimos los diputados Kiwi, ¿no? Eran morenos por fuera, verdes por dentro. Es decir, hemos visto ese comportamiento de poner a figuras que no están precisamente en esos partidos, pero los ponen para tener el tema de la sobrerepresentación, que es la gran discusión ahorita. Así es. Pues muchas gracias, te aprecio mucho. Al contrario, Joaquín, gracias por el espacio y la oportunidad. La verdad, Guillermo Torres Quirós, pues es un descubrimiento. E invitarlos a que visiten sabervotar.mx. Es una plataforma que desde hace 8 años existe, en la que pueden visitar los perfiles de todos los candidatos, de todos los cargos de elección popular, su evaluación sobre 10 temas de interés general mediante 29 preguntas con respuestas binarias, sí o no. Ahí sí hicimos la evaluación y ahí tenemos los resultados de esas evaluaciones que hicimos, y ahora les vamos a dar seguimiento a todos estos. Ah, pues qué bueno, saber.com. ¿Sabervotar? Sabervotar.mx. Sabervotar.mx. A ver, entonces, sabervotar.mx. Así es, Joaquín. Gracias. Al contrario. Muchas gracias, Guillermo.